Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 2 del curso Cómo funciona la tecnología, computadoras y smartphones. En el módulo número 1 hablamos de qué son las computadoras, la evolución de las computadoras y sus componentes. En este módulo número 2 y final vamos a ver los tipos de computadoras que existen y vamos a comenzar hablando de los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son computadoras con un propósito específico. Si recuerdas el módulo anterior, hablamos de que las computadoras, por definición, son de propósito general, ¿cierto? Son reprogramables para que puedan ejecutar muchísimas tareas y esa es la magia de las computadoras. Sin embargo, los sistemas embebidos son una excepción porque hacen una tarea específica. Y te preguntarás, ¿para qué quiero una computadora con una sola función? Parece algo inútil, ¿cierto? En realidad las usas todos los días. Los sistemas embebidos están, por ejemplo, en el horno microondas al que tú le dices caliéntame la comida 30 segundos o 50 segundos y ya, esa es su única función. Ahí hay un sistema embebido, una computadora de un único propósito. En cualquier electrodoméstico que tú puedas programar, un reloj despertador, una refrigeradora, los routers también que tienes en tu casa y que te dan la señal de internet son sistemas embebidos. Entonces, técnicamente hablando, todos estos son computadoras y se pueden programar. ¿Se pueden reprogramar? Por supuesto que también se pueden reprogramar, pero el proceso es bastante más complejo que entrar a una computadora, ejecutar un código o instalar una aplicación. Para programar en sistemas embebidos se usa principalmente el lenguaje ensamblador, que son instrucciones directamente al procesador. También puedes utilizar C, C++ o Java, que es uno de los más usados en sistemas embebidos. También existe una versión de Linux exclusiva para sistemas embebidos y se llama así, Linux embebido. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Ahora que ya sabes qué son los sistemas embebidos, hablemos de Arduino y Raspberry Pi. Seguramente has escuchado hablar de estos proyectos porque son bastante conocidos. ¿Pero qué son? Para ponértelo muy en sencillo, Arduino sería un sistema embebido, mientras que Raspberry Pi una computadora de propósito general. Es mucho más complejo, obviamente. Para eso tenemos cursos de Arduino y de Raspberry Pi aquí en EDTeam si quieres ir más a fondo. Pero para ponerlo muy simplificado, Arduino es un proyecto de hardware libre más un framework de programación. Es decir, tú compras la plaquita, esa es la placa base de Arduino que tiene varias versiones. En esa placa tú puedes conectar algunos dispositivos, algunos periféricos adicionales y tú puedes programar directamente, es decir, enviar tus instrucciones al Arduino, escribir tu código, enviar esas instrucciones al Arduino para programarlo y crear proyectos de electrónica. Los proyectos más comunes que se hacen con Arduino es controlar luces, controlar sensores, controlar algunos dispositivos y puedes conseguir estas placas desde $20. En el caso de la Raspberry Pi ya estamos hablando de una computadora completa, no de una placa con un propósito específico. ¿Te acuerdas? Los sistemas embebidos les programas para algo específico. Eso es Arduino. En el caso de Raspberry Pi ya estamos hablando de una computadora con propósito general. Tiene su procesador ARM, tiene su memoria RAM, tiene sus puertos USB, tiene su puerto de red, tiene almacenamiento, todo lo que es una computadora, pero en un tamaño súper chiquitito de una tarjeta de crédito. La Raspberry Pi es un proyecto que nació con un fin educativo y poco a poco ha ido creciendo muchísimo. Es más, hay proyectos como este que ves aquí. Es decir, que dentro de ese teclado está toda la computadora, toda la Raspberry, y si ves por aquí, aquí están los puertos para que te conectes a periféricos, conectes USB, conectes un monitor, te conectes al internet. Todo directamente aquí. Raspberry usa una versión de Linux llamada Raspbian y la puedes usar incluso como computadora de escritorio. No es tan potente como una computadora, pero para educación sirve muy bien y también para proyectos que no requieran demasiado poder de cómputo. Por ejemplo, una terminal de pagos en una tienda. Recuerda que si quieres saber mucho más a fondo de Arduino y Raspberry Pi, tenemos cursos en EDTeam donde vas a crear tus propios proyectos con estas tecnologías. Hablemos ahora del Internet de las cosas. Y es que para ponernos un poco en contexto, tú ya sabes a lo largo de este curso que las computadoras trabajan con datos.
Introducimos datos, las computadoras procesan esos datos y nos devuelven resultados. El ejemplo más sencillo, una suma. Introduzco 4 y 5 y la computadora devuelve 9. ¿Listo? Datos de entrada, datos de salida. El detalle aquí es que históricamente han sido los seres humanos los que han introducido los datos en las computadoras, el input, por el teclado, por el mouse, por tarjetas perforadas, por una memoria USB, por un disquete, por un CD, DVD, lo que sea, pero los seres humanos introducíamos los datos. El Internet de las cosas es un nivel más alto porque los humanos salen de la ecuación. Ya no somos necesarios para introducir los datos. Las máquinas, las cosas, por sí solas empiezan a generar datos y empiezan a comunicarse entre ellas. ¿Cómo generan datos? A partir de sensores. Por ejemplo, yo tengo aquí un relojito y este relojito me va marcando mi ritmo cardíaco, me va marcando mis pasos, me va marcando el sueño. Yo no tengo que anotar a qué hora me voy a dormir, luego anotar a qué hora me desperté, introducirlo al reloj para que el reloj haga el cálculo de cuánto dormí. Eso lo hace automáticamente el reloj. Eso es el Internet de las cosas. Claro, si se quedaran en el reloj esos datos, no hablaríamos de Internet de las cosas. El Internet de las cosas ocurre cuando los aparatos empiezan a comunicarse entre ellos y se mandan información. Este reloj manda información a los servidores, se comunica con mi teléfono. En el teléfono puedo ver todos los detalles de esos datos con dashboards y gráficos bonitos. Eso es el Internet de las cosas. El ser humano no hizo nada. No hiciste absolutamente nada. Todo ocurrió sin que muevas un dedo. Bueno, en teoría sí me moví porque calculó mis pasos y todo, pero ustedes me entienden, ¿no? Las máquinas están recibiendo señales. Por ejemplo, un caso clásico, los Tesla, que son estos autos que se manejan solos, están escaneando todo el territorio. Tienen muchos sensores y con esos sensores están viendo si hay un auto muy cerca, si se cruza una persona y están mandando esos datos a todos los demás autos sin intervención humana, de tal manera que van aprendiendo solos y van mejorando su capacidad de conducción. Y por ejemplo, si hay un bache o hay un camino cerrado, se lo comunican a los demás autos. No hay intervención humana. Otro ejemplo bastante interesante del Internet de las cosas son las tiendas Amazon Go. Amazon Go es un proyecto de tiendas que ya existe, era un concepto hace tiempo, pero hoy por hoy ya es una realidad, que se trata de tiendas que no tienen personas atendiendo. Tú simplemente entras, coges algo de los estantes y te lo llevas. Ya está. ¿Eso significa que es gratis? En realidad no es nada es gratis, ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de cámaras en el techo. Es un proyecto impresionante, hay muchísimas cámaras que detectan qué es lo que tú coges. Si yo cojo una galleta, me la cobra automáticamente, porque yo para entrar a la tienda tengo que estar registrado en la aplicación, entonces automáticamente me la va a cobrar. Pero ¿qué pasa si yo devuelvo la galleta? La estoy mirando y digo, no me gusta esta galleta y la regreso. Las cámaras detectan que la regresé y no me cobran. O sea, el nivel de tecnología para hacer esto es impresionante. Y fíjate, nuevamente lo que te acabo de decir, el ser humano no hace nada. Las computadoras por sí solas recopilan la información, recopilan los datos y los envían a otro dispositivo. Lo envían en este caso al dispositivo de pago o de cobro. Lo envían en este caso al dispositivo de cobro para cobrar el consumo de la gente, pero no hay personas. Si este tipo de tecnología se masifica, podríamos ver en el futuro tiendas sin colas, sin esas filas gigantescas en caja para pagar. Sería increíble. Aunque claro, en nuestros países demoraría muchísimo más. Si quieres aprender más del Internet de las cosas, tenemos un curso completo en EDTeam que aparte de enseñarte la teoría, te va a enseñar a hacer tu primer proyecto de Internet de las cosas junto con el profesor. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos.
Hablemos ahora de los smartphones, que son el tipo de computadora más usado en el mundo. Hay más personas con smartphones que personas con computadoras. Pero aquí viene una trampa, porque un smartphone también es una computadora, sino que en el inconsciente colectivo, en la mentalidad de las personas, se nos ha quedado pensar en una computadora como una gran computadora en un escritorio o una laptop, ¿no? Pero a un teléfono no solemos considerarlo una computadora, aunque es una computadora. Por definición, se puede programar, puedes instalar aplicaciones, tiene un sistema operativo, tiene memoria RAM, almacenamiento, tiene todo lo de una computadora. Es una computadora. Pero claro, fue un cambio cultural tan grande poder tener computación potente en el bolsillo que ya la gente los disocia, aunque sigue siendo una computadora. Por eso el título de este curso dice computadoras y smartphones, porque debería llamarse solo computadoras, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, el primer smartphone aparece en junio del 2007 cuando Steve Jobs, el señor que ves ahí, presenta el iPhone. Hay mucha gente que dice que ya existían smartphones antes, por ejemplo, la Palm Treo, por ejemplo, el BlackBerry y algunos otros teléfonos. Podríamos decir que sí, sin embargo, el cambio de paradigma tan grande del iPhone, una pantalla multitouch, porque, por ejemplo, en esos tiempos, los smartphones de la época eran muy complicados de utilizar, tenían un teclado gigantesco, tenían un lapicito, de verdad eran bastante complicados y la pantalla era chiquitita. El cambio de paradigma fue enorme, hablamos de una pantalla bastante grande, más del doble de las que había en la época, ya no necesitabas un lápiz, sino con tus dedos pulsabas y con tus dedos controlabas el dispositivo. Fue revolucionario, completamente revolucionario para la época y el mundo empezó a volcarse a los smartphones. De hecho, luego el lanzamiento de la App Store, que es la tienda de aplicaciones para iPhone, se volvió uno de los negocios más grandes en la historia de Apple. Bueno, ahorita está en un juicio por la App Store, por las comisiones tan altas que cobran, pero esa es otra historia. A lo que quiero llegar es que tanto las ventas de los iPhone como las aplicaciones y las comisiones que se cobraba Apple son el cimiento de su negocio por completo. Steve Jobs en esa época hablaba de la era post-PC. Ustedes ya saben que es PC, la Personal Computer. Y decía que a partir de esta época la computación iba a ser móvil. Ya cada vez más gente iba a dejar de tener una computadora para tener una tablet o un teléfono. Cuando le preguntaron en una entrevista si las PCs iban a morir, él dijo que no. Dijo que una PC es como un tractor. Los tractores son útiles. Hay gente que necesita los tractores, pero no todos necesitamos tractores. Tan solo un año después, o un año y unos meses después, aparece el primer teléfono con Android, el principal competidor de Apple en el mundo de los teléfonos móviles. Este primer teléfono es el HTC Dream o el Google Phone, como le llamaban en su tiempo. Estaba muy por detrás de Apple. Acá hay una anécdota interesante y es que Apple prohibió el uso de Adobe Flash en los iPhone. Adobe Flash era una tecnología que se utilizaba para multimedia, para animaciones, para ver videos y era muy usada en el mundo web. Pero Steve Jobs prohibió Flash porque decía que era inseguro y que drenaba la batería. Los primeros teléfonos Android salieron con Flash para hacer algo de competencia, pero para ser honesto el rendimiento era pésimo y se demostró que Steve Jobs tenía bastante razón. La diferencia entre los iPhone y los Android era enorme, llevaba años de ventaja a Apple. Si bien es cierto, hoy por hoy están a la par y son dos sistemas bastante equilibrados, en aquellos tiempos no. Era otra cosa y gracias a eso, hasta la fecha, Apple puede vivir vendiendo iPhones como quien vende pan caliente. Si bien es cierto que son caros y hay gente que los critica diciendo que los fans son tontos y no sé qué, no es eso. Realmente Apple ha construido una empresa sólida, ha construido una imagen, ha construido una audiencia muy grande porque durante varios años Android no era competencia en lo absoluto para los iPhone. Ahora hablemos de las supercomputadoras, que como su nombre lo dice son computadoras con un poder de procesamiento inmenso, enorme. Estas computadoras están al nivel de teraflops o de petaflops. ¿Pero qué cosa es teraflops y petaflops? Empecemos hablando de flops. Los flops son la unidad de medida del poder de cómputo de una computadora, de su potencia. Flop significa floating operation per second, es decir,
operaciones de punto flotante por segundo, operaciones matemáticas por segundo, para ponerlo en simple, ¿ok? Una computadora personal actual potente está entre los 2 a los 6 teraflops de potencia. Un teraflop es 1 billón de flops o 1.000 millones de flops. Es decir, la cantidad de operaciones por segundo que puede realizar esta computadora. Las computadoras más potentes personales pueden llegar hasta los 8 o 10 teraflops, pero por ahí va quedando el límite en las computadoras personales. Ahora, hablando de supercomputadoras, estamos hablando de más de 500 teraflops e incluso una que llega al petaflop, que sería 1000 teraflops. Pero cuando hablamos de supercomputadoras estamos por sobre los 500 teraflops. Incluso haciéndole algunos ajustes, la computadora más potente del mundo, la Fugaku, puede llegar al petaflop, es decir, 1000 teraflops. Es brutal. Para ponértelo en sencillo, la Fugaku tiene el poder de más de 200.000 computadoras gamer. ¿Qué tal? Eso es poder. ¿Y para qué se usan las supercomputadoras? Para cálculos muy avanzados, por ejemplo, predicción del clima, investigación del espacio, fenómenos atmosféricos que requieren muchísimo procesamiento de datos por lo complejos y lo cambiantes que son. La computadora más potente del mundo, es decir, la supercomputadora número 1, es la Fugaku, que está en Japón, y te la voy a mostrar por aquí. Esta es su página web. Y si te fijas, acá dice Fugaku Virtual Tour. Vamos a ver. Entremos a ver cómo es esto. Entremos. Cargando. ¡Wow! ¡Wow! Estamos, amigos y amigas, dentro de la computadora o de la supercomputadora más potente del mundo. Miren. ¡Wow! Esta infraestructura es increíble. Podemos movernos por aquí. Acá nos dice, los detalles dentro de este rack están descritos aquí. A ver. Muy bien. Aquí nos describen todos los detalles técnicos que hay dentro de cada uno de los racks. Los racks son estas cajas enormes que tienen compartimentos para ir poniendo varias computadoras y conectarlas entre ellas. Obviamente, como tú te debes dar cuenta, una supercomputadora realmente no es una computadora gigantesca. Más bien es una arquitectura que une muchísimas computadoras para realizar operaciones en conjunto. Esa es la gracia de las supercomputadoras. Y otro detalle interesante es que el 99% de las supercomputadoras en el mundo utiliza Linux. De hecho, me parece que en el top 500 de supercomputadoras solamente hay una con sistema operativo Windows. ¿Por qué? Por un lado, costos. Pero no solamente son los costos. Esa es la respuesta muy simplona, ¿no? Más que los costos es que los sistemas operativos Linux son súper personalizables. Los puedes personalizar para necesidades muy específicas, mientras que otros sistemas no. Esa es la principal razón. Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa, ve a ed.team/enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor, pero conoces a alguien, también pásale el dato. ed.team/enseña. Cuando comenzamos este curso hablamos de que antiguamente las computadoras eran gigantescas, pesaban varias toneladas, estaban en edificios enormes y ahora las tenemos en el bolsillo. La computación cuántica es como volver a aquellas épocas, es computadoras gigantescas a las que solamente personal súper técnico y especializado puede entrar, terminales tontas accediendo a las computadoras cuánticas desde otros lugares. Es como retroceder en el tiempo. Esto que tú ves acá es una computadora cuántica. Ves cablecitos, ves cosas sueltas por ahí. No parece una computadora, parece un manojo de cables ahí suelto, como las computadoras de los años 60. ¿Cierto? ¿Qué es la computación cuántica?
Este tema es muy interesante y te diré que es el futuro de la computación y va a cambiar completamente el mundo. La más grande revolución de la tecnología va a ser la computación cuántica. Pero para explicártelo mejor te lo pongo así. En los años 70, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, la empresa de procesadores, pronunció su famosa ley de Moore. Bueno, él no le dijo ley de Moore, sino luego la gente le llamó así. Pero él pronosticó que cada 2 años se iba a duplicar la potencia de las computadoras y se iba a reducir su costo. Porque la investigación científica hacía que los transistores sean cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños y pueda haber más transistores en los procesadores. Porque al final, ¿qué es un procesador? Sino un montón de transistores en una placa. Eso ya lo vimos en el módulo número 1 de este curso, ¿cierto? Los transistores han ido bajando de tamaño a un nivel espeluznante. Hoy en día los transistores miden nanómetros. ¿Sabes qué es un nanómetro? Un nanómetro es 1000 veces más pequeño que un milímetro. ¿Y sabes qué es un nanómetro? Es una unidad de medida, así como el centímetro, como el milímetro, como el metro. Pero el centímetro es 1 metro entre 100. El milímetro es 1 metro entre 1000. El nanómetro es 1 metro entre 1000 millones. Es decir que en un milímetro hay 1 millón de nanómetros. Actualmente los procesadores más potentes del mundo tienen transistores de 5 nanómetros. 5. Un nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Estamos hablando de una escala microscópica, imposible de ver solamente con microscopios electrónicos. ¿Y cómo se fabrican transistores de un tamaño microscópico? ¿Y cómo se pueden fabricar transistores de un tamaño tan pequeño, de un tamaño microscópico? Pues con placas, con ciertos químicos específicos y luz ultravioleta. Es una tecnología muy, muy avanzada. El punto es que 5 nanómetros es demasiado pequeño. Y se dice que para 2022 van a haber transistores de 3 nanómetros y luego de 2 nanómetros. ¿Sabes qué significa esto? Un átomo tiene aproximadamente 0.1 nanómetro de dimensión. Si seguimos descendiendo, vamos a llegar al nivel de los átomos. Y al nivel de los átomos, todo lo que conocemos en el mundo no cuenta. Por debajo de los átomos entramos al mundo cuántico. Si te suena es porque has visto Avengers y Ant-Man que entra al mundo cuántico cuando se hace súper pequeño, ¿no? Sí, el mundo cuántico es el mundo por debajo del átomo. Va a llegar un punto en que ya no podemos bajar más. Va a ser imposible porque vamos a llegar al nivel del átomo. Y dentro del átomo, las leyes de la física que conocemos no cuentan. De hecho, la física cuántica se viene estudiando desde inicios del siglo pasado y dejó locos a gente como Einstein y otros científicos famosos que no creían en la física cuántica porque contradecía todo lo que sucede en la física tradicional. Por ejemplo, en la física cuántica existe la teletransportación. Una partícula puede estar en un lugar, desaparecer y aparecer en otro lugar. En la física cuántica, la misma partícula puede estar en 2 lugares a la vez. Eso es imposible en el mundo en el que vivimos, pero en el mundo cuántico sí ocurre. En el mundo cuántico ocurre algo llamado superposición, que es que, por ejemplo, la luz puede ser a la vez partícula y a la vez onda. Todo esto es muy complejo. La física cuántica es enormemente compleja, pero con lo que quiero que te quedes es que las reglas que rigen nuestro mundo no son las mismas reglas que rigen el mundo cuántico. Y la computación cuántica se basa justamente en esas reglas. En la computación tradicional tenemos el bit, los ceros y los unos. ¿Te acuerdas? De eso hemos hablado en este curso. Ceros, unos, y eso constituye toda la computación. En la computación cuántica, la unidad ya no es el bit, es el qubit. Y el qubit puede ser 0, puede ser 1, puede ser 0 y 1 a la vez, o puede ser infinitos valores entre 0 y 1. Así de loca es la computación cuántica. Por lo tanto, las computadoras cuánticas son mucho más potentes que una computadora tradicional porque pueden hacer mucho más cálculos. Incluso en donde una computadora tradicional tiene que hacer una cola de procesamiento, es decir, procesar una cosa, luego otra y luego otra, una computadora cuántica puede hacer muchos procesamientos a la vez justamente por las propiedades del mundo cuántico. Lo que tú ves
Lo que tú ves aquí en esta imagen es realmente una computadora cuántica. Esta específicamente es la de IBM, que es una de las empresas que lidera la investigación y el desarrollo de computación cuántica. Empresas como IBM, Google, Microsoft y un poquito más relegada Amazon están trabajando durísimo en la computación cuántica porque es el futuro de la computación. Como te digo, va a llegar un punto en que no vamos a poder descender de nanómetros sin pasar a la computación cuántica. Y ese día está cada vez más cercano, por eso están trabajando muy duro en esta nueva tecnología. Para hacer computación cuántica necesitamos que los átomos no sean alterados por nada. La más mínima alteración cambia la medición de los valores y la temperatura tiene que ser de 0 absoluto o menos 273 grados, es decir, más frío que el espacio exterior. En el año 2019 Google logró la supremacía cuántica. ¿Qué significa esto? Que una computadora cuántica supere a las computadoras tradicionales. Sobre el papel la superan, por supuesto que sí, pero una cosa es sobre el papel en la teoría y otra cosa es construir una computadora, hacer experimentos y que esos experimentos funcionen. Lo logró en el 2019 y lograron en unos minutos un cálculo que según Google, y escribió los papers y se publicaron en la comunidad científica, para una computadora tradicional ese cálculo le podría tomar miles de años, y lo logró resolver en apenas minutos. Un problema matemático de números aleatorios. Todo esto significa que los métodos de seguridad que tenemos actualmente no servirían con la computación cuántica, porque si puede resolver un problema de miles de años en apenas minutos, imagínate una computadora cuántica descifrando contraseñas, descifrando criptografía. Les tomaría segundos. No habría clave ni algoritmo de encriptación que pueda sobrevivir a una computadora cuántica. Por eso es que la computación cuántica necesita otros algoritmos. No puede utilizar los mismos principios de la computación tradicional y hasta la fecha no hay tampoco lenguajes de programación en la computación cuántica. Lo que se hace es cálculos matemáticos con algoritmos ya definidos para este tipo de computación. Hace unas semanas nada más IBM anunció que había superado la barrera de los 100 qubits, específicamente, como ven acá, 127 qubits, con lo cual IBM se vuelve la empresa que está a la cabeza de la investigación y desarrollo de computación cuántica. Acá hay un artículo bastante extenso e interesante. Aquí está el artículo en la revista Nature también, donde cuentan que es la primera computadora en superar los 100 qubits, pero no están solos. Ahí también está Google con la computación cuántica, ya creando frameworks para computación cuántica, ya creando servicios para que tú te conectes a una computadora cuántica y consumas ese poder de cómputo. Esto no es nuevo. Hace un par de años, hace 4 años, 5, tal, podríamos hablar de algo como ciencia ficción, como que en el futuro podría haber computación cuántica, pues ahora es absolutamente real. Microsoft también tiene desarrollos muy avanzados de computación cuántica directamente en la nube para consumirse como servicio. Quizás la computación cuántica se convierta en el futuro del cloud computing, es decir, poder de cómputo gigantesco y monstruoso que solamente ciertas empresas pueden tener y que el resto de mortales y de empresas alquilamos a demanda. O quién sabe, en el futuro la computación cuántica avance tanto que algún día la tengamos en el bolsillo. No lo sé, puede ser. ¿Cómo refrigeramos un aparato en nuestro bolsillo a menos 273 grados? Algo se les ocurrirá. Es hermoso cómo la tecnología avanza y cómo todo es un ciclo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las primeras computadoras y cómo usaban relés que eran interruptores, luego usaban tubos de vacío, luego inventaron el transistor y fue la explosión total cuando se inventó el transistor y las computadoras redujeron su tamaño, luego se inventó el microprocesador y se redujo más el tamaño. Seguramente estamos viendo un nuevo inicio de la computación. Van a empezar a reducirse los tamaños, van a encontrarse algunas maneras científicas de simplificar estos problemas. Y quién sabe, en el futuro tengamos celulares cuánticos, laptops cuánticas, o quizás se quede para siempre en el terreno de las grandes empresas y nosotros simplemente tengamos todos en el bolsillo una dumb terminal o una terminal tonta.
¿no? Es decir, que el procesamiento está en Internet y nosotros simplemente accedemos a una gran computadora en lugar de tener procesamiento en el bolsillo. Con tecnologías como el 5G, que van a hacer que los datos viajen a una velocidad increíble, prácticamente no se sentiría la diferencia entre que el procesamiento esté en tu equipo o que esté en una computadora remota a la que accedes como servicio. Hay mucho que especular. Por ejemplo, la inteligencia artificial con la computación cuántica podría alcanzar niveles increíbles. Siempre hemos dicho que la mayor computadora del mundo no tiene ni el 10% del cerebro humano de capacidad, por ejemplo, ¿no? Y con la computación cuántica, ¿qué? ¿Tendremos computadoras más inteligentes que nosotros en el futuro? Es una cosa que por un lado maravilla, por otro lado asusta. Pero lo importante es que sepas hacia dónde se mueve la tecnología, que no te quedes pensando en que la tecnología está quieta y que todo está bien. Preocúpate por tu formación profesional, preocúpate por entender qué está pasando en el mundo y qué va a pasar en el futuro. No vaya a ser que el empleo en el que estás ahora o en el que quieres estar desaparezca. Por eso es importante estar actualizado y estar informado. Espero que este curso te haya gustado, espero que este curso te haya servido, este viaje por todo el mundo de las computadoras y a soñar con qué vendrá en el futuro, te ayude a encaminar tu carrera profesional en el mundo de la tecnología. Te invito, este curso es completamente gratis y te invito a ser estudiante premium. Tenemos cientos de cursos en EDTeam sobre el mundo de la tecnología con expertos en cada área. La tecnología hoy por hoy es el área que domina al mundo y la única forma de estar seguro en un entorno laboral súper cambiante y súper competitivo es dominar la tecnología. Si te gustó este curso, imagínate todos los cursos que hay en la plataforma de EDTeam. Si ya eres premium, muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y si aún no lo eres, te invito a ir a ed.team/premium para comenzar tu carrera en el mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe y como siempre, ha sido un enorme placer ser tu profesor.